Hola, buenas tardes. Soy Alfonso Palacio, soy director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado y soy la persona que hoy os va a impartir esta conferencia, esta charla, que tiene por título, como ven ahí, Pontormo, Bilbiola y la revisitación de los maestros antiguos. El motivo, la causa de esta, o el origen de esta conferencia está en la presencia, quedan 2 días para que puedan seguir visitándola, en la presencia en el Museo del Prado, en su sala 49, de una maravillosa obra pintada en 1528, en tiempos del primer manierismo, por un artista de nombre, como saben, Pontormo, que lleva por título La Visitación y que fue objeto de una conferencia hace ya unas semanas a cargo de mi compañera Ana González Mozo, que está aquí sentada en primera fila. Con motivo de la presencia de esa obra, como obra invitada patrocinada por la Fundación de Amigos del Museo del Prado, a quien queremos agradecer desde el museo su apoyo constante en proyectos como este mismo de la obra invitada, con motivo de la presencia de esa obra decidimos que podíamos articular un pequeño ciclo de 2 conferencias, una que releyera la obra, la explicara, que fue la conferencia a la que me he referido anteriormente, impartida por mi compañera Ana González Mozo, repito, y una segunda conferencia en una línea de preocupaciones y de investigaciones que llevamos canalizando desde el Museo del Prado ya hace un tiempo, que nos hablara de la influencia que esta obra, que este artista y sobre todo esta obra, La Visitación, de ahí el título que hemos dado a la conferencia o la presencia en el título de esa palabra, revisitación, la influencia que esta obra ha tenido en los maestros contemporáneos y también la manera como los maestros contemporáneos o algún maestro contemporáneo, en concreto Bilbiola, recientemente fallecido, como luego comentaremos, la influencia que ha ejercido esta obra en un maestro, y utilizo además la palabra también con mayúsculas, porque también hay maestros contemporáneos como Bilbiola. Esta relación, este encuentro entre un artista contemporáneo y una creación realizada en 1528 se produce, como vamos a comentar, a partir de un momento muy preciso, el año 1991, y dará lugar 4 años más tarde, en 1995, a la obra, a la videocreación. Estamos hablando de un videocreador, de Greeting, El Saludo, que tomando como inspiración la obra de Pontormo, La Visitación, veremos que Viola la convierte en otra cosa. De ahí la importancia de este maestro que no se dedicó, de este artista contemporáneo, maestro ya fallecido en 2024, que no se dedicó única y exclusivamente a convertir o hacer de su videocreación de Greeting, El Saludo, en 1995, una suerte de tableau vivant, sino que partiendo de lo mejor que tenía la obra, La Visitación de Pontormo, realizada en 1528, como he dicho, convirtió esa inspiración que le provocó esa obra y esa inspiración que le provocó el viejo maestro, el antiguo maestro, en otra cosa. Ahí tenemos un autorretrato de los 2 artistas de los que vamos a hablar. El primero es un autorretrato de Pontormo y a la derecha, a su derecha también, tienen una fotografía de Bilbiola, probablemente tomada hacia el año 2003, 2004. Bilbiola es un artista que nace en Nueva York en 1951 y que fallece en Long Island, California, en el año 2024. Pues bien, de esos 2 artistas, de Pontormo y de Bilbiola, vamos a hablar, de la manera como un artista contemporáneo relee la gran tradición de un antiguo maestro, de un old master, de un viejo maestro como es Pontormo, y en concreto ya les lanzo lo que va a ser uno de nuestros grandes motivos de comentario y de reflexión, que es la reinversión, reinterpretación, la apropiación, la cita, pero en el mejor sentido de la palabra, que pueden tener estos 2 términos asociados muchas veces al imaginario posmoderno, que hizo Viola en 1995 con su videocreación. Es cierto que la mayor parte de las imágenes que les voy a mostrar van a ser imágenes fijas,
Viola es uno de los grandes nombres, yo creo que junto con Nam June Paik y Gary Hill, en diferentes líneas, frente a Nam June Paik, es uno de los grandes nombres del videoarte. El videoarte sabrán que es una manifestación, un movimiento artístico que se inicia en los años 60 del siglo XX, que reflexiona en torno a la imagen en movimiento, la imagen en movimiento extraída de la grabación de esa imagen por las videocámaras que en los años 60 comienzan y los dispositivos que en los años 60 comienzan a funcionar en términos de videocámaras, que tiene Nam June Paik, en un artista coreano, a su fundador, pero frente al carácter tecnoinstrumental que le da Nam June Paik a su manera de observar el videoarte, nos vamos a encontrar con otros creadores, como por ejemplo Bill Viola, sería el otro referente, que apartándose un poquito de esa parte tecnoinstrumental, hacen de la videocreación un elemento constante de autorreflexión, de automejora, de autoperfección, tratando a través de este nuevo arte que irrumpe en un momento en el que la desmaterialización del objeto artístico está cobrando gran sentido, en el que se quiere a través de la videocreación atacar la banalidad que se veía en otros formatos soportes, como podía ser la televisión o el cine comercial. Bueno, es una historia realmente muy larga que nos daría casi para otra conferencia, pero bueno, para que por lo menos sitúen en qué contexto vamos a trabajar y va a trabajar este artista, este videocreador, que nace, como les digo, en 1951 en Nueva York y muere en el año 2024, hace muy poquito, en Long Island, en su casa de Long Island, en California. Esta es la relación que vamos a establecer entre estos dos maestros, aunque luego habrá una coda en la conferencia donde hablaremos de otras influencias de los grandes maestros en el propio Bill Viola, sobre todo a partir de una serie que comienza a trabajar en el año 2000 que se titula Las Pasiones. Y luego vamos a hablar de un artista, Bill Viola, es en el que más nos vamos a concentrar, es decir, la conferencia irá siempre de Viola hacia el pasado, hacia la historia del arte, primero hacia Pontormo y luego hacia otros creadores, que realmente aunó como muy pocos artistas, y esto es muy difícil el asociarlo en el contexto del arte contemporáneo, aunó como muy pocos artistas dos cualidades que, como digo, es difícil de encontrar. El respeto artístico, el respeto de sus colegas, además, por la obra realizada a lo largo de toda su vida, de toda su existencia, y también la popularidad, porque fue un artista de una gran altura, de una gran calidad, uno de los grandes creadores de la segunda mitad del siglo XX, uno de los grandes nombres de la segunda mitad del siglo XX y primer cuarto del siglo XXI, realmente, ya les digo, a la altura de los grandes creadores. Y luego fue un artista muy popular y un artista que estuvo muy conectado, además, cuando digo popular, con gran, digamos, éxito de crítica, con gran fortuna en lo que es la gestión de toda su producción. Veremos por quién o por qué persona a continuación, pero bueno, un artista luego muy conectado además con nuestro país, al que se ha podido ver en muchísimas exposiciones y en muchísimos otros eventos o momentos en España. Ahí tienen tres imágenes. La de arriba es una conferencia precisamente que dio en el Museo del Prado, no exactamente en el Museo del Prado, porque es una conferencia que da en 2006 y creo que en esos momentos este auditorio se estaba haciendo y por lo tanto las conferencias se daban, creo recordar, o alguien me ha comentado, yo no estaba en ese momento en el museo, en Sanidad, me parece, en el auditorio, en Salón de Actos del Ministerio de Sanidad. Pero sí es una conferencia programada, planificada por la Fundación de Amigos del Museo del Prado en uno de los cursos que daba nuestro querido Francisco Calvo Serrayer, en donde se trataba de leer la huella en los artistas contemporáneos de los maestros antiguos. Y es una conferencia muy interesante que dio en el contexto de ese curso, vinculado a este museo y a la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Es una conferencia muy interesante que está colgada en la página web de la Fundación de Amigos,
Porque, entre otras cosas, además, aunque no esté subtitulada en un inglés, como verán, porque pondré algún audio suyo, en un inglés muy, muy claro, habla habla en un principio del escaso interés que cuando él se estaba formando en la Universidad de Siracusa le despertaba la historia del arte. Decía que en las clases de su profesor de Historia del Arte él se dormía, que lo consideraba algo pasado, algo carente de interés. Bueno, está hablando un Bill Viola ya también con una cierta consagración y a veces en esos niveles de consagración hay una especie de ironía y distancia crítica hacia cuestiones que a lo mejor no te molestaban tanto en aquel momento, pero en ese momento prefieres decir, yo me aburría completamente en aquellas clases, ¿no? Para un poco luego evidenciar a dónde he podido llegar, ¿no? Pero decía que le aburrían enormemente y por eso se interesa por los nuevos medios, frente a lo que era el arte objetual, lo que podía ser la pintura, la escultura y luego la gran tradición de todos esos fenómenos o prácticas artísticas más vinculadas con el arte como objeto. Por eso Viola se interesa por los nuevos medios y por eso estudia en la Universidad de Siracusa, que era una universidad que tenía un departamento de Historia del Arte y una facultad de Bellas Artes muy vinculada en aquella época. Estoy hablando de los años 68, 69, 70, a los nuevos medios. Y en esa conferencia, aparte de decir el poco caso que le hacía a la historia del arte en aquel tiempo, utiliza o hace una reflexión. Es una reflexión, bueno, que es una reflexión a la que todos un poquito podemos llegar si nos ponemos un poquito a pensar, pero lo hace con tal fuerza y con tal contundencia que casi les animaría, yo les voy a decir la reflexión en qué consiste, pero casi les animaría a que escucharan la conferencia que está colgada en la página web de la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Dice que en un momento se dio cuenta de que aquellos a los que él en aquel momento y todo el mundo en aquel momento, en la gran tradición de la historia del arte, llamaban antiguos maestros, viejos maestros, algún día fueron jóvenes radicales, ¿no? Young radicals, ¿no? Utiliza este término. Y empieza a continuación a señalar la edad. A los 24 años Miguel Ángel hizo esto, a los 23 Rafael hizo esto, a los 27 Leonardo da Vinci hizo esto, a los 30 y tantos Pontormo hizo esto. ¿Y qué hicieron? Romper literalmente con los medios de expresión y con los medios de percepción con los que se estaba construyendo la historia del arte o el arte convertido en historia del arte hasta ese momento, ¿no? Entonces, esos old masters que también para él en un determinado momento se vuelven en young radicals, en jóvenes radicales, pues supusieron a partir de un determinado momento una epifanía en su trabajo que va a hacer que desde 1991, como luego veremos, y sobre todo desde 1995, la historia del arte y algunos de esos maestros que vertebran la historia del arte entre con fuerza en su creación, en su videocreación. Es un artista de los grandes temas, es un artista que nos va a hablar de la vida, de la muerte, del nacimiento, es un artista que nos va a hablar de la resurrección, que nos va a hablar también de la vía mística, de la vía de la epifanía. Es un gran estudioso de todo lo relacionado con el mundo del pensamiento religioso y también, como he dicho, místico. Es un estudioso de los movimientos religiosos y de su misticismo vinculado al cristianismo, vinculado al islamismo, a lo sufí, al hinduismo, por supuesto, al budismo, al zen, al hasidismo. Todo eso va a ir poco a poco vertebrando todo su imaginario y todo su intelecto. Y es, como digo, uno de los grandes artistas que además tuvo mucho contacto con nuestro país. En la imagen de abajo lo vemos en una exposición que se realizó en 2014 en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde una serie de videocreaciones de Bill Viola, ahí tenemos la que ahí se ve, se llama Silent Mountain, Montaña Silenciosa, luego la veremos porque pertenece a su ciclo de las pasiones, pues dialogó esa y otras tres más. Otras tres de sus videocreaciones dialogaron con las obras de grandes maestros que podía haber en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como José Rivera, como El Greco, como Goya, como Alonso Cano, artistas del arte barroco o renacentista español. Y luego ahí lo vemos en su gran retrospectiva del Guggenheim en el año 2017, pero entre esas
Entre esas exposiciones pues hubo otra muy importante que se celebró aquí en España en la Fundación La Caixa en el año 2004, o la que en 2019 creo que fue la última que se celebró en España, aparte de ver muchísimas obras de él en todas las ediciones de Arco desde 1995, vamos a poner, casi hasta el presente. Creo que la última exposición, si no me falla la memoria, que realizó en España fue en 2019 en Cuenca. Una exposición que llevó por nombre Vía Mística, cuyo catálogo les recomiendo también que ojeen, y que, como digo, fue su última aparición en formato de exposición aquí en España. Viola murió en el año 2014, aquejado de un Alzheimer que se le diagnosticó bastantes años antes de fallecer y producto al final de una hemorragia cerebral. Bien. Bill Viola nace en 1951 y ya en su high school, en su instituto, empiezan a despertar en él ciertas inclinaciones hacia el mundo del arte y sobre todo hacia el mundo de los nuevos medios y sobre todo hacia el mundo de todo aquello relacionado con la imagen, con la televisión y en particular con el vídeo. Él se recuerda ya con 14, 15 años, nace en Nueva York, se educa en Queens, acude a una high school, a un instituto de ese barrio, y dice que siempre se recuerda ya a partir de los 14 o 15 años liderando todo lo que es el programa de vídeo y televisión que había en el laboratorio del instituto donde él se formó. Y de esa inclinación, de ese interés, surge, por lo tanto, ya una vocación como artista, bastante precoz, ya en su adolescencia se despertó, una vocación como artista que le hace encaminarse, como les había dicho anteriormente, hacia la Universidad de Siracusa, en el propio estado de Nueva York, una universidad, como les decía también antes, muy interesada en aquella época por ofrecer una alternativa a los estudios clásicos o tradicionales vinculados con las bellas artes y a las disciplinas y formaciones, y llevar a sus estudiantes por todo lo que tuviera que ver con esa desmaterialización de la obra de arte, bien por la línea de la performance, o bien por la línea del happening, o bien por la línea de los nuevos medios, que son a los que se incorpora desde ese momento universitario y ya también con fuerza, siguiendo la estela de su vocación en el instituto, nuestro querido Bill Viola. Allí entra en contacto y van a ser dos nombres realmente fundamentales en lo que es esa formación que va desde el año 69 hasta el año 74 aproximadamente. Entra en contacto con dos creadores que realmente le van a marcar poderosamente. Uno es Nam June Paik, este artista coreano, artista y compositor coreano que para muchos pasa por ser el padre de la videocreación. Y luego un músico muy importante, un compositor de obra experimental, de música experimental, y también un intérprete de casi todas, en este caso, las partituras compuestas, pero nunca tocadas, por John Cage, que se llamaba David Tudor. David Tudor es una de las figuras referenciales de lo que es la música experimental en Estados Unidos en los años 50, 60 y 70. Y de ellos va, en cierto modo, a absorber dos grandes inquietudes que van a ir puntuando toda su obra inicial y también la de desarrollo medio y la final. De Nam June Paik, por supuesto, su amor y admiración absoluta hacia la videocreación, pero por esa otra línea de los grandes temas del misticismo, de la espiritualidad, de la redención personal. Bill Viola tiene una famosísima frase, sobre todo es en el arte que comienza a realizar a partir de los años 90, que dice: cuando me di cuenta de que en vez de buscar la perfección personal, lo que tenía que buscar era la autoperfección, y aquí ya está en todo su imaginario ese mundo de la espiritualidad, del misticismo, con todas esas corrientes que antes les he comentado, es cuando mi obra comenzó a dar un salto cualitativo realmente importante o trascendental. Se forma, como digo, en esta universidad. De Nam June Paik aprende el amor por el videoarte. De David Tudor, la preocupación por el tiempo, hasta el punto de que tiempo, espacio
y sonido, tiempo y sonido por parte de David Tudor, de un músico, la música es sonido y tiempo, son los que van a construir casi siempre la poética de su creación, desde el punto de vista del andamiaje, de la estructura sobre la que se van a construir o levantar todas sus videocreaciones. Tiempo, espacio y sonido. Él dice que tiempo, espacio y sonido, él ya lo empezó a absorber, esa especie de triángulo, de triada, a partir de esa formación en la Universidad de Siracusa y de esa entrada en contacto con estos dos personajes que les estoy comentando. Comienza a hacer un tipo de videocreación, lo que les enseño son fotogramas de esa videocreación. Hacer una conferencia sobre videocreación, como hacer un catálogo sobre videocreación, no es fácil porque vamos a ver imágenes congeladas cuando la videocreación se trata de imagen en movimiento. Algún vídeo les pondré de cuestiones más relacionadas con la relación entre Pontormo y Viola, pero comienza haciendo en el año 70 o en la década de 1970 este tipo de videocreación, el espacio entre los dientes, entre la dentadura, obra de 1976, más vinculada a lo que era el ejercicio videocreativo que en aquella época estaban haciendo artistas más vinculados a la órbita de Fluxus, que es otro movimiento artístico también un poco anterior a los años 70, 60 y 50, pero sobre todo artistas que habían hecho de la performance y de la grabación de las performances que hacían a través de la videocreación el objeto de su análisis como artistas, ¿no? Entonces, la grabación de esas performances, de esos happenings, están en el origen de una parte de la videocreación que hacen algunos artistas como por ejemplo Vito Acconci o como por ejemplo Bruce Nauman, que están influyendo poderosamente en estos primeros trabajos realizados en los años 70 por Bill Viola. En el año 77 conoce Bill Viola. Bill Viola fue un viajero empedernido, un viajero de los 5 continentes, de los parajes y paisajes más diversos del mundo, que para él le ofrecían y le provocaban y le estimulaban la inspiración para muchas de sus composiciones. Y al año siguiente, en 1977, conoce a esa persona que tienen ahí en la imagen, que es Kira Peroz. Kira Peroz era una fotógrafa y una enamorada también de la videocreación, nacida en Australia, a donde se traslada en 1977 Bill Viola, invitado precisamente por Kira Peroz, en aquel momento no se conocían, para que acudiera a un seminario relacionado con el avance de la videocreación, sobre todo desde un punto de vista técnico, tecnológico, en la Universidad Australiana a la que estaba adscrita Kira Peroz, y allí se enamoran. Y a partir de ese momento se convertirán en una de las grandes parejas que ha dado también la historia del arte contemporánea en cuanto simbiosis, colaboración, sinergias, capacidad de aunar esfuerzos y de, entre los dos, desarrollar un proyecto creativo, ella más desde la gestión de lo que ahora se llama el estudio Bill Viola. Ella vive todavía y es la directora general del estudio Bill Viola. Ella más desde la gestión de todo lo relacionado con la creación de Bill Viola, y Bill Viola más desde la creación, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy importante que por lo menos pongamos una imagen de la gran Kira Peroz, que es una de estas mujeres realmente importantes que no voy a decir que estuvieron a la sombra de Bill Viola, porque Bill Viola siempre hace una reivindicación en todas sus entrevistas de la importancia que en su creación misma y en las ideas de muchas de sus obras tiene su propia mujer, ¿no? Entonces, ahí están situados a idéntica altura, pero también me gustaría que vieran el fondo de esa imagen, tomada en el estudio ya de Bill Viola y de Kira Peroz en Long Island, en California, donde vemos muchas de las obras de maestros antiguos, alguna anunciación de Fray Angélico y otras que aparecerán en imágenes que luego les pondré, alguna obra del Bosco se ve ahí, sobre todo la coronación de espinas de la National Gallery, una de las pocas que está en color, pero luego hablaremos de ella. Obras de antiguos maestros, de Old Masters, que les sirvieron de referente a partir, ya les digo, de 1991-1995 para muchas de las videocreaciones que realizaría. Ahora bien,
Si en 2006 vino al Prado, en realidad su primera visita al Prado se produce en el año 1986 y él siempre alude a esta visita como una especie de epifanía, de punto de inflexión también a la hora de ese acercamiento frente al rechazo del que hablaba, ¿no? Que les comentaba antes que sentía hacia la historia del arte por considerarla algo pasadista, trasnochado, pura tradición, frente a lo que era un videocreador, ¿no? Que suponía que estaban en el extremo de todo lo que podía suponer la historia del arte más canónica, aunque luego los reconoce como esos young radicals, esos jóvenes radicales, como luego él también quería ser. En el año 1986 hace una visita al Prado y esa visita siempre la comentó y digamos que explicó en términos epifánicos. Para él siempre dijo que un antes y un después de él, que ya era un impenitente viajero, un antes y un después de esa visita. Y en el Prado hubo 4 cosas que le impactaron poderosamente. Además, él las desglosa. Viola tenía una mente, en ese sentido, muy bien organizada, muy jerarquizada y siempre era capaz de, en sus entrevistas, de una manera muy razonable y muy razonada, ir siempre mostrando sus argumentos. A él le fascinaron los polípticos tardomedievales, y luego veremos por qué. Le fascinó la obra de Zurbarán. Bueno, él dice que lloró ante Zurbarán, que fue un artista que le generó verdaderamente el llanto, la emoción. Antes que Zurbarán, desde el punto de vista cronológico, se interesó muchísimo por la obra del Bosco, y veremos además la huella del Bosco en algunas de sus videocreaciones. Y por último está la figura de Goya, que realmente dijo que le atravesó, ¿no? le removió por dentro con tal fuerza que 2 años más tarde haría una de sus primeras videocreaciones dirigidas o destinadas o en homenaje a uno de estos grandes creadores, en este caso Goya, que es esta que tienen ahí, de la que tienen una imagen, El sueño de la razón, producto del impacto que le supuso el visionado, el conocimiento, a partir de esa visita a Madrid, al Museo del Prado, del Aguafuerte de Goya, titulado de igual forma, El sueño de la razón produce monstruos, que dio lugar 2 años más tarde a una videoinstalación, por lo tanto hay una parte instalativa. La parte instalativa es esa mesa que tienen ahí, en donde Viola colocó esa lámpara, colocó un reloj despertador rojo, colocó también esa jarra o ese jarrón con flores y colocó también un pequeño monitor. Y luego desde un proyector, y ya la parte más de vídeo, se iban mostrando toda una serie de imágenes, entre las cuales está la de esa lechuza que aparece ahí, que tiene también tantas resonancias al maestro aragonés. La videocreación, que dura aproximadamente unos 12-13 minutos, El sueño de la razón, de 1988, es una especie de reflexión en torno al significado de esa frase del grabado de Goya, El sueño de la razón produce monstruos, con toda una serie de imágenes muy evocadoras y ya con un rasgo que será uno de los rasgos más característicos de las imágenes de Bill Viola, su carácter hipnótico. Si por algo llegan las videocreaciones de Bill Viola, que pueden durar desde 10-12 minutos hasta 58 minutos, es por el carácter hipnótico que tienen, a partir de la utilización de una serie de recursos de los que luego les hablaré también. Y luego también de esa visita al Museo del Prado y de esa fascinación por los polípticos tardomedievales, por el Bosco, está una videocreación muy interesante que realizó en 1989, La ciudad del hombre, en donde en cierto modo ayornata, o sea, llevada a su tiempo, hay una especie de evocación o de remedo de lo que podía ser incluso un tríptico, en este caso del Bosco, como podría ser, por ejemplo, el Jardín de las Delicias, ¿no? A la izquierda estaría, pero con una cierta ironía que no está quizás en el Bosco, a la izquierda estaría esa imagen del paraíso que aparecería para Viola transferida o transfigurada con esas casas y ese paisaje verde. A la derecha estaría la imagen del infierno, como aparece también
en el tríptico, en los trípticos del Bosco, con esa casa en llamas, alusiva al infierno, y luego en el centro estaría y aquí está la clave irónica de la composición. Estamos con un artista que está todavía jugando con ciertas claves postmodernas de ironía, de que el arte todavía puede ser algo de juego. Estaría un panel central en donde aparece una reunión de la Cámara de Supervisores del Estado de Los Ángeles, lo cual no puede ser más kafkiano, ¿no? Pura burocracia, sin saber muy bien qué se está haciendo a lo largo de los 13-14 minutos que dura esta videoinstalación. Pero luego progresa y llegamos a la década de los 90, y la década de los 90, como les había dicho, supone uno de los grandes cambios. La década de los 80 en parte, pero sobre todo es la década de los 90 la que marca el gran cambio hacia, como les comentaba antes, esos grandes temas que se van a convertir en la fuente de inspiración y de reflexión de las obras de Bill Viola, ¿no? Y entonces hace dos videocreaciones realmente maravillosas, muy emotivas y muy ensoñadoras. A raíz, sobre todo, él tiene dos acontecimientos que también, en cierto modo, le impulsan a dar ese giro. Uno es el que ocurre en 1991 con el fallecimiento de la larga enfermedad y fallecimiento de su madre, a quien está dedicada, por un lado, esta instalación o esta videocreación llamada The Passing, de 1991, en donde ya empezamos a ver esas imágenes borrosas, ensoñadoras, con un componente onírico, tendentes hacia la desintegración, hacia la desmaterialización en algunos de los fotogramas, tendentes también a ese flu, ¿no? a ese elemento perceptivo borroso que es tan característico también de este creador, y que aparecen ya en The Passing con una poesía y con una carga sensible y simbólica muy, muy importante, ¿no? Y luego está su famosísima obra, para algunos una de las obras más importantes de Bill Viola, realizada en 1992, que es el famoso tríptico de Nantes, para el Museo de Arte Contemporáneo de Nantes, un encargo directo que le hace ese museo en el año 92, donde se ve una videocreación dividida en tres paneles, en tres pantallas en este caso, con una secuencia de nacimiento en la izquierda, una secuencia de inmersión en el agua, las imágenes de inmersión o ahogamiento y de subida, emergencia y digamos, vuelo por encima del agua van a ser muy constantes en toda la poética y el imaginario de Bill Viola en el centro, y en la tercera una imagen de su madre agonizando, que está constantemente además con un sonido de la agonía de su madre, que no se hace para nada ni tétrica, ni tenebrosa, ni siquiera prosaica, sino que habla de ese ciclo del nacimiento, el desarrollo y la muerte, que para Viola comenzó a ser, a partir de los años 90, realmente importante. La muerte de su madre entre el 91 y el 92 marca estos dos grandes hitos de la videocreación, el tríptico de Nantes y The Passing en el año 91, y luego la muerte, el fallecimiento de su padre en 1998, como vamos a ver luego, marca el comienzo de otro ciclo de creación donde los grandes maestros, la historia del arte está muy presente, como vamos a ver, también realmente muy conmovedor y muy emocionante. Pero llegamos a nuestro objetivo principal de esta conferencia, que es la relación y la revisitación que hace un artista contemporáneo como Bill Viola de un maestro antiguo, aunque fuera un joven radical, como Pontormo, quien a los 34 años, Bill Viola hablaba que los 20 años había sido la edad dorada de todos esos grandes maestros del Renacimiento a la hora de hacer grandes rupturas en su trabajo, quien a los 34 años, Pontormo, como saben, nace en 1494 y muere en 1557, pues a los 34 años aproximadamente hace esta obra maravillosa que tenemos la inmensa suerte de tener a 35 o 40 metros de donde estamos, como es la Visitación. Y Bill Viola cuenta el origen de esta videocreación, en donde se cita, en el buen sentido de la palabra, pero se convierte en otra cosa, la obra de Pontormo, la obra de la Visitación.
Una obra que, por cierto, estamos hablando del año 1991, aunque se realiza en 1995, una obra que él no ve por primera vez hasta el año 2001, que él no ve en directo hasta el año 2001, cuando acude a Carmiñano, a la iglesia de San Miguel Arcángel, a ver la obra, que luego tiene la inmensa suerte de entrar en contacto con ella, pero en contacto, como van a ver ahora, un contacto directo, en 2013, en el estudio florentino de un restaurador, de Daniele Rossi, en diciembre de 2013, con motivo de la exposición que al año siguiente el Palazzo Strozzi, en Florencia, le dedicó a la figura de Rosso Fiorentino y de Pontormo. Con motivo de esa exposición, llama el director del Palazzo Strozzi a Bill Viola, del que ya conocía la videocreación que vamos a analizar, de Greeting, para que 12 años más tarde, en este caso, de haber visto por primera vez con cierta distancia la tabla de la visitación, pueda acudir al estudio de Daniele Rossi y ver en directo y tocar casi, bueno, sin casi, hay vídeos en YouTube donde verán que llega a tocar la obra, una obra que dice, esta obra es arte contemporáneo, como vamos a ver ahora en un pequeño vídeo que les voy a poner. Acude, como digo, en el año 2013 a este estudio y luego volverá a encontrarse con esta obra de forma física en el año 2017 con motivo de la exposición que el Palazzo Strozzi de Florencia le dedica a Bill Viola con un título muy bonito, Renacimiento electrónico, y en donde por un lado se expone la visitación de Pontormo y por otro lado se expone The Greeting, el saludo, la videocreación que realizó entre 1991 y 1995. Les voy a poner un vídeo, disculpen un poquito la mala calidad, de ese encuentro el 15 de diciembre de 2013 en ese estudio florentino de Daniele Rossi. De ese encuentro de Bill Viola con la visitación. Para mí es arte contemporáneo, es completamente arte contemporáneo. Se está restaurando, limpiando la obra para esa exposición que se va a celebrar al año siguiente. Es ese diálogo entre Rosso Fiorentino, otro artista manierista, y Pontormo. Sì, sei emozionato. Wonderful moment. Wonderful moment. Un momento maravilloso, un momento muy bonito. Ma grazie a lui. Yeah, grazie a lui. Y gracias. Dopo ha gemmato So tutto. we should be. Grazie. Bueno. Y esta es la nota, no sé si llegan a verla, esta es la nota que escribió en el libro de visitas que había en el estudio de este restaurador de Daniele Rossi el 15 de diciembre de 2013, que es cuando realizó esa visita, y yo creo que se ve y se entiende bien, ¿no? Para el maestro Pontormo, bueno, gracias por tu inspiración o su inspiración y por su espíritu. Estaré siempre agradecido, es que aquí casi no lo veo, estoy muy agradecido de todo lo que ha hecho o me ha dado, usted es o eres un gran maestro, espero o me hubiera gustado que pudiera haber visto mi trabajo, creo que dice, porque aquí lo veo muy pequeño, con la imagen en movimiento, me parece. Espero verle en el cielo, en la sección de artistas, con gratitud y respeto, Bill Viola. Y la que firma abajo, la que hace la otra pequeña anotación, es precisamente Kira Perov, ¿no? Bueno, el caso es que
él no entra en contacto con esta obra hasta esas fechas que les he comentado. 2001, la primera vez, 2013, 15 de diciembre de 2013, la segunda vez, y 2017, como veremos al final, la tercera vez. Entonces, ¿dónde está el origen de The Greeting? El origen de esta especie de obsesión que Viola comienza a tener con la obra de Pontormo, La Visitación. Él la cuenta en una pequeña entrevista que luego vamos a ver, se lo adelanto ya. Él la cuenta de la siguiente manera y dice que todo fue producto de un azar, que por aquella época a él no le interesaba, le seguía sin interesar sobre todo el arte renacentista. Se había empezado a interesar por otros maestros, por Goya, se había empezado a interesar por el barroco, se había empezado a interesar por el arte medieval, pero no por el arte renacentista. Cuando, años más tarde, comentará, cuando luego se dio cuenta de la gran importancia que tenía el Renacimiento, la cultura renacentista y el arte renacentista, porque en el fondo un videocreador como él era una especie de hombre renacentista construida a posteriori, ¿no? El Renacimiento a él le sugería siempre una especie de fusión del arte y la técnica con un pensamiento humanista, ¿no? Y el videocreador que es Viola, al fin y al cabo, siempre se construyó en torno a esa fusión entre el arte y la técnica, que supone siempre un dispositivo como es con el que trabaja un videocreador, y luego todo ese humanismo convertido en espiritualidad, en misticismo, que siempre un poquito, digamos, vertebró lo que fue su poética como creador. Entonces, ¿dónde le llega, o por dónde le llega el interés por Pontormo y por La Visitación? Pues él habla del azar, de un azar absolutamente increíble. Y dice que un día él estaba, y lo cuenta así, y verán cómo lo cuenta luego, que él estaba en una librería en su lugar de residencia, en Long Island, donde tenía también su estudio, y buscando un libro se da cuenta de que muy cerquita está apoyado sobre una silla un catálogo que dice, por el rabillo del ojo, me llamó la atención, en cuya cubierta estaba la imagen de La Visitación de Pontormo. Era una monografía sobre este pintor del primer manierismo, Pontormo. Y ya en ese momento le llamó tanto la atención esa obra que decidió llevarse el catálogo a su casa y tenerlo en su biblioteca. Veremos luego qué biblioteca tenía, toda llena de libros con referencias a la historia del arte, sobre todo a partir ya de estos años 90 y de 2000, 2010, etc. Y decidió llevárselo a su estudio y allí lo dejó. Pero el azar siguió funcionando y es azar que es tan importante, ¿no? para un creador siempre como fue este extraordinario autor Bill Viola. Y cuenta que a los pocos días de haber comprado el catálogo, y un catálogo que había dejado un poquito arrumbado en su estudio, conduciendo camino de su estudio en Long Island, de repente vio en la esquina dice, a través de esta cápsula que forma el parabrisas, el dispositivo del coche, que es como una cámara, yo aquí situado en un interior que en el fondo es exterior con respecto a lo que estoy viendo, dice que vio en la esquina de una calle a 3 mujeres. Él siempre se olvidó de la cuarta mujer a la hora de hacer su reinterpretación de La Visitación con The Greeting. Él dice 3 mujeres, pero verán que dice 3 mujeres señalando con 4 dedos. Vi a 3 mujeres que estaban en la esquina, en la esquina de esa calle, en esa acera, que estaban despidiéndose y en el momento, dice, con unas ropas muy parecidas en cuanto a color, a las que luego me di cuenta que tenían las 4 mujeres de la obra La Visitación de Pontormo, y en el momento en el que comienza la despedida entre ellas, sigue relatando, se levanta un viento, una brisa, que hace que esos vestidos comiencen a moverse y a flotar, y ahí me di cuenta de que esa imagen dice, y ahí me di cuenta en el coche de que esa imagen la había visto. Llegué al estudio, sigue relatando, y efectivamente lo primero que hice, cuenta Viola, es coger aquel catálogo que hacía unos días, unas semanas, incluso algunos meses había dejado arrumbado, y ahí estaban las 3 mujeres, ¿no? Estaban las 3 mujeres de La Visitación de Pontormo. Pues bien, esto que se le ocurre, que pasa, que le sucede en 1991, tardará 4 años en concretarse en una de las videocreaciones más famosas de Bill Viola, que se llama, como estamos comentando, The Greeting, ya no es La Visitación, es el saludo,
Ya es otra cosa lo que va a hacer Viola, no va a hacer una visitación, sino que va a hacer algo que es el saludo, en donde tres mujeres, que son las tres que aparecen en la parte izquierda de la pantalla, de la composición, protagonizan lo que luego les voy a enseñar tanto en estático como en un determinado momento en movimiento. Protagonizan lo que es un encuentro en el contexto de un espacio para el que Viola construye todo un decorado, que hace, por cierto, que un decorado muy similar, un decorado urbano con las perspectivas dislocadas, geometrizadas incluso, similar al decorado urbano, muy similar en este caso de la pintura del propio Pontormo, e incluso con esos dos personajes, ¿no? Esos dos hombrecitos que aparecen en el cuadro de Pontormo, también apareciendo en el fondo, en el background de lo que es el decorado construido por Bill Viola, ¿no? Construye un estudio, contrata a un operador de cámara, contrata a un fotógrafo, contrata a personas que hacen o que diseñan los vestidos. Es decir, hay un cambio completo en lo que era un videocreador que filmaba con su cámara de vídeo y filmaba aquello que iba viendo por los paisajes y luego lo transformaba más o menos a través de su poética, y se convierte casi en un cineasta, lo que le lleva a ser considerado una especie de traidor, como dirá él riéndose en el vídeo, por los puristas del medio del vídeo, a la hora de realizar esta primera obra, que es la primera pintura renacentista que Viola realiza, ¿no? Que Viola realiza en términos de videocreación. Y lo que realiza es lo siguiente. Bueno, con este gráfico que ven aquí, en donde, si se dan cuenta, aparecen elementos como... a ver, voy a... puntero... como la ubicación de la cámara, ¿eh? Fíjense, el campo de rodaje o de visión que coge esa cámara, la plataforma en la que se encuentran o sobre la que se encuentran las mujeres. Luego, por cierto, términos como y que habla un poco de la ambigüedad y el carácter abstracto que tiene al final la videocreación de Viola, que la luz tenía que ser una cosa ambigua entre el día y la noche, tres figuras saludándose las unas a las otras. Por cierto, una grabación de un proceso, que es el que vamos a ver, de ese saludo, que dura 45 segundos, pero que luego él ralentiza los 300 fotogramas que es capaz de filmar la cámara que utiliza, de 35 milímetros por segundo. Él los consigue ralentizar hasta generar una videocreación de 10 minutos, aunque ahí pone 12, al final son 10 minutos 48 segundos de duración, algo que realmente en el tiempo en que es filmado no supera los 46 segundos. Y bueno, diferentes elementos que, como ven, va señalando en ese croquis. Y lo que hace es, en un plano fijo, esto, el encuentro entre tres mujeres, dos de las cuales aparecen en un primer momento aparte, aisladas. Piensen que la de la izquierda todavía no ha entrado en el plano. Aparecen conversando en la calle, esas dos mujeres, la mayor y la más joven, que como ven están aquí situadas. En un primer momento de la videocreación, a cámara lenta, en una cámara lentísima, en una slow motion, aparecen conversando. Y luego aparece de repente una tercera mujer, embarazada, por cierto, que se acerca en ese proceso de aproximación a quien era esta mujer mayor y la abraza y le susurra algo al oído, dejando a la otra mujer en un segundo plano, a la que desconoce, de quien no tiene ninguna referencia, ni una de la otra ni la otra de la una, y se queda en un primer momento como aislada. A continuación pasan toda una serie de fotogramas, esas dos mujeres se empiezan a separar hasta que pierden contacto entre sí, y luego comienza todo un proceso de presentaciones de esta mujer mayor
o con esta mujer mayor que presenta a esta y a esta, pero con una cierta tensión y una cierta no familiaridad que hace como revelar una serie de sensaciones un poco extrañas, ambiguas, abstractas y una cierta incomodidad entre todo el grupo al final, ¿no? Las ropas, en cierto modo, recuerdan a distancia, por su contemporaneidad, a las ropas por los colores que podían utilizar los personajes de la Visitación. Y eso es lo que realmente hace en The Greeting, no una visitación, sino un saludo, ¿no? Un saludo que, sin más, no tiene otro objetivo u otra misión que digamos, revelar el encuentro entre tres mujeres que se ponen a conversar, en las que hay una cierta tensión porque una de ellas no conoce a la otra, mientras que otra sí que conoce con cierta familiaridad, a la que saluda en primer lugar y le susurra algo al oído. Y eso durante 10 minutos en un movimiento lentísimo de cámara que nos hace observar y ver pues, los rasgos y los gestos más minúsculos e inconscientes que podamos nosotros ofrecer si se nos filmara o se nos ralentizara la filmación que se nos hiciera a un nivel tan grande como es la ralentización a la que somete Bill Viola a todos sus digamos, personajes, ¿no? Voy a ponerles un momento el pequeño corte, si me deja aquí. Le tournant pour l'œuvre de Bill Viola, c'est une œuvre qui remonte à la peinture florentine du milieu du XVIe siècle. Está hablando de la importancia de la Visitación, qui est une œuvre d'un très grand peintre qui est Pontormo. de este gran pintor, Pontormo. Pontormo a peint une visitation. Alors qu'est-ce que c'est que la visitation? C'est une scène lourdement référencée dans la culture religieuse où la Vierge Marie ha pintado una Visitación que es un acontecimiento muy preciso del hecho religioso. Elisabeth, qui elle-même est enceinte, et les deux femmes se saluent. Première chose, premier pas de côté, Bill Viola a choisi de ne surtout pas nommer son œuvre. Lo primero que hace Viola es no titular su obra La Visitación, sino el saludo. C'est-à-dire salutation, le retrouvaille serait probablement mieux. Et ce qu'il raconte, effectivement, ce sont les retrouvailles entre deux femmes. I'll tell you a story. Okay, I was sort of getting a little bit interested in the Renaissance, but not that deeply, because I was much more interested in going forward with this new medium of video. Muy interesado por el Renacimiento, no estaba con esta nueva técnica del vídeo, pero un día estaba en una librería y es lo que cuenta. I'll never forget of these three women, and they were Y hace así. in flowing robes, and I knew it was a Renaissance picture. Yo sabía que era una pintura del Renacimiento. Engaged in some kind of conversation that I didn't know what it was. I could see clearly that they were really focused on each other, and one of them was slightly turning away. And I just was fascinated with something in that picture really grabbed Estaba me. fascinado por algo que me atraía de esta imagen, sin que supiera muy bien el qué. Pero luego tuve otra experiencia. Un día iba a mi estudio en el coche. And there were three women on the street corner. Había tres mujeres en una esquina. And had to stop for the cross traffic. And so these women were just coming back from their lunch break in the afternoon. So they were walking right in front of me on the other side of the street. And it was windy. And so as they started to go across the street, the wind came up and their dresses were kind of moving, their clothes were moving as they were passing by me like this. And I was in this, of course, sealed capsule of a car, you know, so I was like the outside observer, perfect position to be looking at things. Está explicando la I just watched them go imagen que le estaba across viendo desde el coche. and go away. And then the light changed. And first thing I did was when I got to the studio, I raced back, opened the door, and walked right to the book I had on Pontormo. And I opened it up, and there it was, exactly the same thing that I had seen from the Renaissance, right? Unbelievable. I mean, and that was the first time I ever thought of making a Renaissance painting. I had no interest in making a Renaissance painting, but something in my mind
the part of me that isn't connected to this guy up here talking, kept me coming back to it over and over and over Bueno, again. pues ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante ver de esa videocreación que, en primer lugar, está rodada en vertical, como si fuera una pintura, ¿no? Quiso mantener ese formato, el formato de la pintura, en concreto de la pintura de Pontormo o de otras pinturas que fueran. Ahí tienen una imagen del Palazzo Strozzi en 2017 donde se pudieron ver en dos paredes diferentes, están muy bien montadas, una en un testero en este caso la de Bill Viola, porque era la exposición Renacimiento Eléctrico dedicada a él, y en un lateral la visitación de Pontormo. Primero que está rodada en vertical y luego todo el juego de Bill Viola con una serie de elementos que luego profundizará en ellos en otras series, sobre todo en la serie de las pasiones, como es el uso de la cámara lenta, les decía antes, una cámara lenta que dilata el tiempo y digamos que dilata también en cierto modo el espacio. El juego también, aparte de con la cámara lenta, con todo lo que es el tiempo, el sonido y el espacio, modificado y modulado por esa cámara lenta. El juego también con las luces. Hay un momento del encuentro de las dos mujeres donde la luz cambia. Si pudiéramos ver esta videocreación, esos 10 minutos, se pudo ver en alguna exposición que hizo aquí, como decía, en el Guggenheim mismo, en 2017, los que tuvimos, en cierto modo, la suerte de ver esa exposición. En el momento en el que entran en contacto las dos primeras mujeres, en ese momento cambia la luz, se levanta también una brisa y parece que el plano del fondo pasa al primer plano y el primer plano al plano del fondo, es decir, esos juegos, esa manipulación que hace Viola también con lo que es el propio soporte, en este caso videográfico, cinematográfico. Luego también, aunque sea una cámara fija, cómo va a ir explotando en otros, digamos, conjuntos de creaciones, otro recurso como es el primer plano, lo vamos a ver en el resumen final que hagamos de las pasiones. Al final, para dar lugar o para alumbrar una obra en donde sobre todo la ambigüedad, el carácter personal y el carácter abstracto que tiene la composición, pues en cierto modo la hace alejarse, aparte de que no es un tableau vivant, es otra cosa, ¿no? Es partir de un modelo que viene del pasado para crear otra historia completamente, que ya parte de la propia diferencia del título. Pues bien, crear una de las instalaciones más singulares, originales y abstractas, en este caso, de 10 minutos de duración, de toda la producción de Viola. Esta videocreación se pudo ver junto con otras 4 obras de Bill Viola en el año 95 en el pabellón que Estados Unidos le dedicó a Bill Viola en la Bienal de Venecia, y fue la videocreación hasta ese momento, o a partir de ese momento, más vendida, más comercializada y más coleccionada por los principales museos internacionales. Aquí vamos a ver, sí, simplemente para que vean, yo creo que merece la pena, es un vídeo muy corto, Renacimiento electrónico. Art can begin anywhere. El arte puede comenzar en cualquier lugar, at any time. Y en cualquier tiempo. It starts with inspiration. Comienza con inspiración, con la inspiración. Is so important. Inspiration happens when you don't expect it. La inspiración ocurre cuando uno no lo espera. An idea appears in your mind and your heart. Bien, esto dio lugar, 10-15 minutos, acabaremos. Esto dio lugar a un gran éxito, como digo, sobre todo esta videocreación, El paso de Viola en el año 95 por la Bienal de Venecia. Fue un auténtico éxito, colocó a Bill Viola como el principal videocreador en esa línea que estamos comentando ahora de relectura de los maestros del pasado, porque ya había empezado a releer, como hemos visto, pero a partir de este momento, del año 95 y sobre todo del año 98, su vínculo, su relación con la historia del arte va a ser constante hasta el año 2024, en que fallece, y esto ocurre con especial fuerza a partir del año 1998, en donde recibe un encargo por parte del Instituto Getty de Nueva York,
y sobre todo del centro de investigación del Instituto Getty de Nueva York, que es este centro que tienen aquí, este edificio circular o semicircular que tiene aquí, o que tienen aquí en la imagen. Viola es invitado en el año 98 a participar durante un año en toda una serie de cursos y charlas que dan determinados historiadores del arte, entre otros Salvatore Settis, ¿no?, muy vinculado también a esta casa, pero también historiadores como Hans Belting y historiadores del arte, sobre el tema de las pasiones, y todo lo relacionado con las emociones y los sentimientos vinculados a las pasiones. Y él comenta que en un momento en el que está falleciendo, parece que siempre que hay un progreso en la obra de Bill Viola o un nuevo comienzo, hay un fallecimiento de por medio y la fuerza, la energía que a él le da, sobre todo la salida del duelo de esas muertes tan cercanas. En este caso, quien enferma en el año 98 es su padre, quien muere en el año 99 es su padre, y en el año 2000 es cuando va a arrancar con esa maravillosa serie, probablemente una de las series que llegaron hasta más conocidas, no solo de la obra de Bill Viola, sino de cualquier videocreador, Las Pasiones, que llegaron hasta su propio fallecimiento, es decir, fueron creciendo a lo largo de esos años que van de 2000 a 2024, haciéndolas a lo largo de todos esos casi 25 años, y es el fallecimiento de su padre en el año 99, precisamente cuando está en este centro de investigación con esos historiadores del arte, reflexionando con sus textos además de mística y espiritualidad. Él cuenta cómo se llevó, como si fuera casi un monje budista o un monje zen, se llevó todos los libros que tenía de misticismo y espiritualidad, ya les digo, islámica, cristiana, sufí, hasídica, hinduista, budista, zen, se los llevó a ese retiro de un año. Y decía que a partir de ese retiro, que consistía en asistir a las charlas o a los seminarios por la mañana y aprender tanto de estos historiadores del arte que analizaban a través de imágenes lo que había sido el relato de las pasiones sobre todo vinculadas con la teoría cristiana en las obras de arte. Eso por la mañana, y por la tarde la visita al museo de la institución o del Getty Institute y ver las obras maestras que allí había y que a él tanto le llegaron, y que a partir de muchas de esas obras maestras él comienza a hacer otras videocreaciones citando constantemente a grandes maestros de la historia del arte. Él dice que ese fue uno de sus momentos más fértiles, uno de sus momentos también más importantes, que dieron lugar a toda una serie de obras en donde aparece esa cita a los grandes maestros que vamos a ir viendo, titulada precisamente Las Pasiones. Y una de esas primeras videocreaciones es esta que tienen aquí, el Quinteto de los Atónitos, realizada en el año 2000, que tiene dos fuentes de inspiración importantes. En realidad, este Quinteto de los Atónitos, que surge de esa estancia entre el año 1998 y 1999 en el Instituto Getty, es un encargo que se le hace desde la National Gallery de Londres, que pone en marcha un programa muy interesante titulado Encuentros, en donde trataba de establecer diálogos de artistas contemporáneos con maestros del pasado. Y dentro de ese contexto y dentro de ese programa se les pide a varios de estos artistas, y uno de ellos fue Bill Viola, que escogieran una obra de su colección. Bill Viola decidió escoger esta coronación de espinas del Bosco, que está en la National Gallery, que escogieran una obra que les pudiera servir de inspiración para la creación de uno de sus trabajos. Y partiendo de la coronación de espinas del Bosco, lo que realiza, en primer lugar, es la primera serie del Quinteto de los Atónitos, del año 2000, vinculada a esa otra gran serie de Las Pasiones, en donde lo que Viola trata sobre todo de representar son los diferentes sentimientos y emociones que para él se movían siempre entre lo que él llamaba los cuatro colores: alegría, tristeza, sensación de susto o de miedo y pena. Alegría, tristeza, la pena él la diferenciaba de la tristeza, sensación de susto o miedo y pena. Y entonces realiza videocreaciones como esta que tienen aquí a la izquierda, al Quinteto de los Atónitos, en donde aparecen siempre 5 personajes,
cada uno de ellos encarnando en esas cámaras lentas. Parece, si pudiéramos ver la videocreación, son tan hipnóticas, tan catárticas, que parece que en un primer momento las figuras no se mueven con tanta lentitud que en un primer momento, cuando uno las empieza a ver o empieza a ver la videocreación, da la sensación de que las figuras están estáticas, de que no se mueven. Y de repente empiezan a moverse muy, muy lentamente, es decir, la atención del espectador ya está totalmente captada. Yo creo que pocas veces uno atiende a una obra con tanto tiempo y con tanta concentración, y esto es un mérito de Viola, que ante las videocreaciones de Bill Viola. Uno es capaz de estar esos 10 minutos mirando porque generan un efecto realmente hipnótico y, como digo, muchas veces catártico, ¿no? Pues generó esta primera serie del Quinteto de los Atónitos, en donde aparecen 5 personajes, cada uno de ellos a los que les da diferentes instrucciones. Sobre todo lo que no pueden es interactuar entre ellos, solo tocarse, pero no ver los gestos o las emociones o los sentimientos o las sensaciones que a cada uno les ha dicho Viola que tienen que tratar de interpretar, de mostrar. Son 5 actores y que tienen que ir además evolucionando de un registro a otro, ¿no? Entonces aparece la mujer con los brazos cruzados o las manos situadas una encima de otra, que es un gesto clásico de pena, ¿no? Aparece el personaje de la derecha o de nuestra derecha, de la izquierda de la mujer. Aparece también con esa sensación, pues, de una tristeza casi absoluta. Aparece este otro personaje en una especie de éxtasis o de situación casi feliciana, ¿no?, por así decirlo, que va evolucionando a lo largo de todo el tiempo que dura la videocreación, ¿no? Y según él, su fuente de inspiración está en los diferentes personajes que componen esta coronación de espinas o este Cristo burlado del Bosco, que son personajes que no interactúan entre ellos, personajes que dirigen su mirada a un Cristo que tampoco interactúa con el resto. Eso sí, se tocan, como se pueden tocar los personajes de Bill Viola, y cada uno de ellos parece mostrar una sensación, un sentimiento, una emoción distinta, que según Viola pues sería característica de, como digo, cada una de esas figuras, ¿no? Pero también utilizó como inspiración para esta primera serie del Quinteto de los Atónitos los sentimientos, sensaciones, emociones de una obra tan importante, que además estaba en el Museo del Instituto Getty o de la Fundación Getty, como es esta Adoración de los Magos de Andrea Mantegna, pintada hacia el año 1500 aproximadamente, que él también recoge como una de sus fuentes de inspiración, ¿no? Y sí que es cierto que hay un eco, ¿no?, entre incluso la disposición de los distintos personajes, cada uno con un gesto, y la disposición de los personajes que él ha reclutado en este caso para el Quinteto de los Atónitos. Otra obra interesante que realiza en el año 2000 dentro de Las Pasiones es esta titulada El jardín encerrado. Y aquí Viola utiliza por primera vez la pantalla digital plana de pequeño formato, que además expone en ese pequeño formato, suele exponerlas en sus discursos expositivos sobre peanas, es decir, aquí ya no estamos ante grandes videoproyecciones, ni grandes pantallas, ni grandes instalaciones, sino pequeño formato de pantalla que se expone también con una serie de soportes situadas encima de peanas. Y aquí juega con la idea del díptico característico. En este caso, lo que tienen a la derecha es una obra del pintor holandés Dierik Bouts, titulada Mater Dolorosa y Cristo coronado de espinas, que en cierto modo él reinterpreta con ese jardín encerrado, con estos 2 actores. Una es Beba Garretson, que es la actriz fetiche o de referencia de las videoinstalaciones o videocreaciones, en este caso de Viola, y el otro es Polo Jara, que es un actor también que utilizó mucho en toda esta serie de Las Pasiones, ¿no? Y cada uno de esos personajes también con ese gesto ralentizado, ese primer plano, el primer plano otra vez fundamental en la obra de Bill Viola, o comienza a hacerse fundamental en la obra de Bill Viola, el
primer plano y la ralentización es algo muy ligado al cine primitivo, al cine mudo, que él recupera para estas creaciones del año 2000. También con las sensaciones o emociones y con esa especie de juego con el tiempo, con el espacio y con el sonido, porque todas estas obras llevan incorporadas un sonido que penetra con fuerza en el imaginario del espectador, que hacen de ellas pues, los dispositivos en este caso, misteriosos, ensoñadores, hipnóticos que venimos comentando, ¿no? Luego, por ejemplo, está esta obra dentro de las pasiones que se titula Six Heads, 6 cabezas, del año 2000, que él dice que está directamente inspirada en este estudio de 4 cabezas del pintor barroco español Antonio de Pereda, del siglo XVII. Porque uno de los grandes libros que a él le marcan en ese retiro que hace en el Getty Institute entre el año 98 y 99 es un libro de Víctor Stoichita sobre las imágenes visionarias de la pintura española del siglo XVII, que le llevan a estudiar muchos de los artistas del siglo XVII. Y, en cierto modo, se puede establecer una relación entre lo que Antonio Pereda en el siglo XVII trató de hacer con esas 4 cabezas de un mismo personaje expresando diferentes sentimientos y lo que en la videocreación 6 cabezas además superpuestas, trató de hacer Viola en el año 2000 con ese actor también representando diferentes emociones y sentimientos. Luego está su cita o su homenaje a este hombre de las penas que él ve encarnado en el Cristo de los Dolores, en este caso a través de un grabado, una estampa de Alberto Durero, ¿no? Un hombre que, si pudiéramos ver la videocreación, parte desde el primer momento de un sentimiento, de una emoción de lloro y de pena muy fuerte que le hace respirar, abrir la boca, jadear, con el pecho subiendo y bajando, y que él considera que, en cierto modo, a partir de lecturas que hace de Kempis, el propio Viola, en esos años del 98 al 2000, a 2001, que él vincula con ese Cristo de los Dolores, a partir de cuya contemplación uno puede también expiar sus culpas y sus pecados, ¿no? Luego está esta obra maravillosa, esta montaña silenciosa, que les dije que se veía en esa primera imagen que podíamos ver de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de su exposición del año 2014, en donde introduce en su videocreación a 2 actores ya diferentes a los actores con los que venía trabajando, una mujer y un hombre, que parten a los que les pide en ese relato de la emoción y de la sensación, también con la cámara lenta, luego con primeros planos, con un manejo del tiempo, del espacio y del sonido también muy sugerente, les pide que partan o que vayan a una situación de compresión para luego ir a una situación de liberación, ¿no? Y es eso de lo que se trata la videocreación también durante los 8 o 9 minutos, 10 a lo sumo que duran casi todas estas, pertenecientes a su serie de las pasiones. La mujer, sobre todo, adopta además, si pudiéramos ver la videocreación en estas pantallas digitales planas que aparecen como imágenes prístinas, limpias, casi hiperreales, de una belleza realmente pavorosa, ¿no? o muy interesante, ¿no? La mujer, en el periodo de compresión, además adopta posturas como la Venus acurrucada o de cuclillas, o la Níobe, por ejemplo, mientras que el hombre, en su ya proceso de expansión, adopta posiciones como la de esta obra, reconocida como una de las influencias para esta serie de las pasiones y para esta obra en concreta de Montaña Silenciosa, este San Sebastián de Jacopo Palma, de un pintor de finales del siglo XVI, de 1590. Pero también en otras ocasiones el actor, en esas emociones, sobre todo en el periodo de descompresión, ¿no? de liberación, que pasa de estar recogido se agarra la cabeza, se tira los pelos como si fuera una especie de centauro del helenismo más vinculado al mundo griego, ¿no? Luego esta obra también realmente interesantísima, esta habitación de Catalina del año 2001, que está directamente inspirada en esta obra de Andrea di Bartolo, la Virgen de Santa Catalina, del siglo XIV, y sobre todo del formato de predela, de las 5 predelas, ¿no? O de la predela dividida, perdón, en 5 secuencias que aparece por debajo de esa tabla pintada por Andrea di Bartolo, ¿no? La santa es Catalina de Siena, y lo que hace Bill Viola es crear una
instalación o hacer una videocreación en donde esas cinco casillas se convierten en 5 partes de una habitación, además que pasan divididas en 3 hileras, que pasan a lo largo de diferentes horas del día, la mañana, el atardecer, la llegada de la noche, el anochecer y la madrugada, en donde hay una figura femenina que va realizando diferentes acciones también, acciones ralentizadas. Una figura femenina que sería un trasunto de la santa, de Santa Catalina, pero no hace acciones vinculadas con el mundo de la religión, sino que hace acciones prosaicas en las que experimenta un fuerte grado de concentración, si pudiéramos ver la videocreación. Una concentración en esas acciones prosaicas que tiene una dimensión casi búdica o budista, ¿no? o zen también, ¿no? De concentrarse en el aquí y el ahora y dar importancia a lo que se está haciendo, y a partir de esa concentración pues que hay una especie de liberación, ¿no? de la mente. Y luego ya para terminar, 2 o 3 videocreaciones más pertenecientes a este ciclo de las pasiones, que es esta Observance o Emergencia del año 2002, en donde hay toda una serie de personajes que se acercan, 14 en concreto, que se van acercando a un primer plano y en donde fijan su mirada en algo que les hace reaccionar de una manera diferente, con una emoción o con una sensación completamente diferente los unos de los otros. Casi siempre es de pena, de terror, de pavor, muy pocas veces de alegría, pero hay algo que les está realmente incitando en ese primer plano fuera de campo que no se ve, y que Viola considera que tiene una fuente de inspiración. Nunca hace recreaciones directas de las obras de arte, nunca hace tableau vivant de estas 2 tablas que representan a 4 apóstoles pintadas por Alberto Durero. Una de las más conocidas, junto a The Greeting, una de las que más fama le dio a este videocreador, que tiene obras también cruciales, fue escenógrafo de ópera, hizo videocreaciones para Wagner, para el Wagner diseñado o dirigido artísticamente por Peter Sellars, para Tristán e Isolda. Bueno, yo no sé si han seguido algo en la trayectoria de este artista, pero bueno, que tiene unos recursos y unos registros muy variados. Está este renacimiento, emergencia del año 2002, que está inspirada directamente en esta obra de Masolino, en esta Pietà del año 1424, ¿no? En donde aparecen esas mujeres que están a izquierda y a derecha de lo que es esa especie de pozo, del que de repente empieza a aparecer un hombre que tiene que hacer tanta fuerza, esto lo cuenta Viola, porque el ascender de donde tenía que primero estar debajo del agua y luego ascender y la posición del cuerpo, tuvo que contratar a un trapecista. Como trapecista es también la mujer situada a la derecha, y la otra es Gerda Robertson, la actriz a la que antes me refería. Emerge de un pozo del que empieza a salir agua hasta que es depositado en la fase final de lo que es esta videocreación en el suelo. No sabemos si estamos ante un parto, o ante un nacimiento por el agua, o ante la muerte de alguien, porque al final a ese cuerpo se le tapa. Viola siempre dijo que para él emergencia era la metáfora más maravillosa de un alumbramiento y de un nacimiento, y no tanto de un tema relacionado con la muerte. Y ya como última imagen está esta obra, fíjense, se sale de ese periodo de 2000 a 2002 que tiene a Las Pasiones como su foco principal, que fueron luego realizándose de manera ya más alterna a lo largo de todos los años hasta 2024, que es ese hombre buscando la inmortalidad y esa mujer buscando la eternidad. Qué listas siempre las mujeres, qué inteligentes, que en vez de la inmortalidad buscan la eternidad, que es mucho más importante, del año 2013. Y para videocreación, en donde aparecen estos 2 personajes desarrollando diferentes acciones, para la cual tomó como referencia el Adán y Eva de Lukács Cranach el Viejo, pero para el que podía haber tomado también como referencia, y de hecho Kira Perov nos envió un correo hace no mucho tiempo, por si queríamos a lo mejor el hacer una acción con obra de Bill Viola, dado que The Greeting, por cuestiones de tiempo, de plazos de tiempo, no pudimos traerla. Nos ofreció la posibilidad de confrontar su hombre buscando la inmortalidad y su mujer buscando la eternidad con nuestro Adán y Eva de Durero, también del siglo XVI.
Pues esta sería una bonita forma y con esta manera de conectar otra vez a Bill Viola y al Museo del Prado, y ojalá en un futuro se pueda conectar a Bill Viola con el Museo del Prado, haciendo a lo mejor dentro de unos años una gran exposición de la obra de Bill Viola y los maestros antiguos, muchos de los cuales, Zurbarán, sin lugar a dudas, Goya, el Greco, el propio Durero en este caso, se pueden conectar con él, pues ojalá que con esta conexión podamos algún día en un futuro realizar una exposición en donde podamos traer la obra de Bill Viola y volver a contemplar la creación al lado de los grandes maestros de uno de los, como he dicho, de los grandes faros del arte contemporáneo de esta segunda mitad del siglo XX y del primer cuarto del siglo XXI. Y con esto les doy las gracias por su paciente escucha. Muchas gracias.